El físico, matemático y astrónomo inglés Sir Isaac Newton, que vivió en el año de 1642 al 1727, basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en el año de 1684 la primera gran obra de la física, Principios matemáticos o filosofía natural en su defecto, también conocidos como Principia. En la primera de las tres partes en la que se divide la obra, expone en tres leyes las relaciones existentes entre las fuerzas y sus efectos dinámicos, también conocida como las leyes de la dinámica. La primera, el principio de inercia, o la primera ley de Newton. El principio fundamental, la segunda ley de Newton. Y por último, y la más conocida entre nosotros, la tercera ley de Newton, acción y reacción. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, establece que cuando dos cuerpos interactúan o interaccionan entre sí, aparecen fuerzas iguales y de sentido opuesto en cada uno de ellos. Es decir, toda causa, acción, produce una fuerza igual y con sentido contrario. Toda causa produce un efecto, reacción, sobre el objeto en cuestión que se estudia. Naturalmente, o en conclusión, todo efecto trae inevitablemente una causa. Y de manera contraria, una causa produce un efecto. Así de sencillo. Este siendo un principio general de la física, todo por cuanto acontece en este mundo o fuera de él, lo hace bajo el principio de la causa y el efecto, acción y reacción. Ahora bien, interesantemente en los escritos de Salomón encontramos específicamente en el libro de los Proverbios, observamos cómo se ilustra este principio de la ciencia en la vida humana. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 1, se enseña: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Si el hijo es sabio, entonces ese hijo escuchará la reprensión del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Por cuanto el hijo es sabio, el resultado o su efecto será recibir el consejo que su padre le da. Por otro lado, en Proverbios capítulo 14, versículo 1, también se nos enseña: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia traerá como resultado una casa edificada. Toda cosa que hacemos, mis hermanos, o dejamos de hacer, toda acción tomada, todo acto por comisión u omisión, traerá sobre nosotros u otros efectos o reacciones que descansan sobre una causa o acción cometida. Y para ello les invito a que me acompañen al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y el título de este sermón es: ¿encubres o confiesas tu pecado? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la bendita palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestro texto en cuestión no está exento de ese principio de acción y reacción que les mencioné al inicio del sermón. La no prosperidad de lo que el texto nos habla se deriva del pecado ocultado o no confesado, así como la misericordia alcanzada se deriva del pecado expuesto, confesado y abandonado. Para ampliar dicha explicación, me tomará hacerlo bajo dos puntos que se emanan sencillamente del texto, sin rebuscar palabras. Versículo 13, parte A del pasaje: el que oculta, así de sencillo, el que oculta. Versículo 13, parte B, el que confiesa. Dos puntos nada más: el que oculta, el que confiesa. Pasemos entonces a considerar nuestro primer punto en cuestión: el que oculta, versículo 13, parte A.
El que encubre sus pecados no prosperará. Nuestro pasaje se encuentra en la colección de capítulos que va desde el capítulo 25, al capítulo 29, compuesta originalmente por Salomón, pero copiada e incluida más tarde por el rey Ezequías de Judá. En Proverbios capítulo 25, versículo 1 se nos enseña: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. El propósito de esta colección, al igual que la otra colección, es la misma. Según su primer capítulo, versículos 2 al 6, observamos la razón de ser de los proverbios del autor. Capítulo 1, versículo 2 al 6 se nos enseña: para entender sabiduría y doctrina. Este libro fue escrito con este propósito: para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Así que la intención de Dios por medio del rey Salomón es enseñar verdades profundas, principios éticos o consejos prácticos por medio de imágenes, comparaciones o consejos para instruir integralmente al hombre o mujer promedio de esa época, bajo o alto de la sociedad israelí, conforme al único propósito de que estas personas se ajusten al diseño integral de Dios. A lo largo de todos estos 513 proverbios de los 3000 escritos por el autor, Dios señala el camino a transitar de todos aquellos que bajo el principio general de la sabiduría tienen temor a Dios. Versículo 7 del capítulo 1. Ahora bien, en este pasaje podemos mirar uno de esos 513 proverbios escritos. Mi propósito es explicar la importancia que tiene este proverbio o dicho para la salud correcta o apropiada de nuestras almas. Versículo 13 empieza: el que encubre sus pecados no prosperará. Mis hermanos, todos los hombres inevitablemente pecan, yerran o fallan. Es parte de nuestra naturaleza luego de la caída. Sin embargo, aunque esa es una realidad irrefutable o incuestionable, no todos reaccionan de la misma manera frente al pecado. No todos. Aunque todos naturalmente nos deleitamos en el pecado fuera de la gracia de Dios, los personajes descritos en estos versos representan a dos individuos distintos en la forma en cómo encaran su maldad. Es decir, vemos la respuesta un tanto diferente el uno del otro en cómo encaran el pecado cometido. El verso 13 contiene dos verbos distintos ejecutados por dos personas distintas y que trae como resultado o consecuencia dos frutos distintos. El primero de ellos es encubrir, tal como parece en el pasaje, de donde proviene la palabra en hebreo kasab, que significa literalmente engordar, llenar vacíos, por implicación cubrir, por ropa o secreto. La traducción Dios habla hoy lo traduce como disimular. Al que disimula el pecado, dice el pasaje. Es como un hombre que con una ropa cubre su desnudez o guarda un secreto. Esta palabra, kasab, aparece unas 149 veces en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 20 se nos enseña: 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. He ahí la palabra, cubrir. En Génesis 9, versículo 23 también se nos enseña: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Cubrieron, he ahí la palabra en hebreo, kasab. En Éxodo capítulo 28, versículo 42 también se nos enseña: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez.
otra vez la palabra. En otras palabras, el verbo cubrir se posiciona como descripción a tapar cosas, ocultar lo descubierto o simplemente velar a la vista de los demás lo que es evidente o perceptible. Ahora bien, la palabra en sí misma no tiene ninguna connotación negativa para el autor. La resolución de Salomón no es hacer una crítica a la palabra cubrir como palabra nociva, pero sí la utiliza para describir mejor la decisión de los hombres. Es, según el contexto, como estamos y están aprendiendo en la clase de preparación de maestro, lo que le da significado a las palabras. Esta misma palabra también aparece, por ejemplo, en Proverbios 11:13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Ahí otra vez la palabra, pero en un sentido positivo. Aunque nuevamente es utilizada la palabra casá para denotar la virtud de aquel hombre fiel que guarda el secreto de su amigo. Eso es una virtud y por tanto debe alabarse. No obstante, el contexto de nuestro pasaje le da sentido a nuestra palabra como algo que indudablemente no debe hacerse. Y no debe hacerse a causa de la naturaleza de lo que se está encubriendo. Según el texto, no estamos encubriendo la falta de un amigo o a una persona que está siendo perseguida para no ser víctima de un asesinato, por ejemplo. Llanamente el verso menciona como contenido de dicha acción el pecado personal. Con solamente estas dos palabras podemos aprender una lección muy importante, mis hermanos. Naturalmente somos muy dados, naturalmente, a tapar la ofensa del amigo, a escuchar su declaración pecaminosa y servir como consejeros fieles a sus situaciones personales. Pero con el mismo énfasis muchas veces no somos abiertos con el pecado propio. Somos muy indulgentes con nuestro propio pecado. Somos puntuales ayudas a los que pecan, pero impuntuales confesos con otros. O incluso tratar con el pecado personal que con tanto ahínco le decimos al otro cómo debe hacerlo. Me entrego un libro de mortificación de John Owen que ni siquiera leí, para que mortifique tu pecado. Y el pecado es algo serio. En palabras de Juan, toda injusticia es pecado. También enseña, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta precisión básica del pecado engloba la naturaleza del pecado. En esencia, como diría Shelton, el pecado es rebelión contra Dios. O como mucho antes, el predicador Spurgeon, citando el catecismo de Westminster, diría luego en su propio catecismo, pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión contra ella. El mal no es solo algo que nos invade desde afuera, sino que es algo en lo que estamos profundamente, íntimamente y personalmente involucrados. Estamos profundamente, íntimamente y personalmente involucrados en nuestros propios corazones, en nuestras propias almas con este tema que tiene que ver con el pecado. Salomón nos dice, el que encubre sus pecados personales, sus más profundas depravaciones o maldades. Aunque la sociedad, el ambiente o la falta de cualquier cosa en nuestro desarrollo haya influido en nosotros, dicha cosa no es la excusa para justificar nuestro pecado personal. Aunque hayamos tenido un mal padre, una esposa terrible, nuestro pecado no haya su justificación en eso en particular. Pecamos porque somos pecadores, y dicho pecado es el que comúnmente solemos nosotros ocultar. En un sermón sobre este proverbio, Spurgeon describió algunas de las muchas formas en que los hombres intentan cubrir sus pecados. Todos, obviamente, en vano. Por ejemplo, excusas y justificaciones, secreto, mentiras,
esquemas para evadir la responsabilidad, tiempo, lágrimas, ceremonias o sacramentos. Son muchas las formas. Seamos honestos, mis hermanos. Nadie haya complacencia en revelar sus imperfecciones o deficiencias, sus equivocaciones o defectos. Aunque somos bien conscientes de ello a nivel personal y todos en general, el engaño del pecado es ocultar tu pecado y sobreestimar tus competencias personales. No sobrevaloramos nuestras imperfecciones, sino nuestras perfecciones. ¿Qué es lo que usualmente se premia en los premios del Oscar, por ejemplo, o cualquier otro tipo de premiación? ¿No es la competencia humana frente a la pantalla? Dejando por un lado quizás la desastrosa vida que tienen estos premiados con sus esposas e hijos. Naturalmente eso se hace. Este comportamiento es propio del hombre caído, descrito por Salomón en este pasaje. La naturaleza del pecado, mis hermanos, tal como nuestros hermanos puritanos en su tiempo la definieron, es ocultarse. Siempre es ocultarse. Y nosotros muchas veces contribuimos a esa naturaleza ocultando lo que se oculta. El pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, dice algo al respecto muy interesante. Muy interesante. Él dice, el pecado quiere estar a solas con el hombre. Él quiere estar contigo. Le encanta estar contigo. El pecado lo separa de la comunidad. Cuanto más solo está el hombre, tanto más destructor es el poder que el pecado ejerce sobre él. Tanto más asfixiante sus redes, tanto más desesperante es la soledad. El pecado siempre quiere pasar desapercibido, rehúye la luz, se encuentra a gusto en la penumbra, en los secretos, donde envenena todo el ser de aquel que está siendo gobernado por el pecado. Este es el verdadero rostro del pecado y la función que ejerce sobre el hombre. En este pasaje, mis hermanos, el pecado se traduce también como revuelta nacional, moral o religiosa. No se especifica el pecado que se encubre en sí mismo, pero sí describe que dicho pecado es un fraude, una infracción o defecto. Esta palabra también aparece en Job, capítulo 35, versículo 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él, contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Rebelión. En el Salmo 89, versículo 32, también se traduce como rebelión. Entonces castigaré con vara su rebelión. En Proverbios 10, dice, en las muchas palabras no falta pecado. Esta palabra también se traduce como traspasar o separarse de la autoridad justa. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19, se nos enseña, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Apartarse de la autoridad justa o el estándar moral quizás más elevado de la época. La ley que se traspasa, la rebelión que se ejecuta o la ofensa que se materializa según los pasajes como definición del pecado es lo que el hombre encubre o esconde, pensando en sí mismo que encontrará algún tipo de beneficio con ello, pensando que obtendrá algún fruto de esa acción cometida. Gracias, hermano. Naturalmente, los hombres que ocultan su maldad buscan en últimas o primera instancia la prosperidad. El hombre oculta lo que hace para ser prosperado. Estafa, engaña, miente o manipula con la intención de lograr su cometido de éxito. Un empleado inconforme con su trabajo le roba a su jefe con la intención de ganar y no perder.
En este mundo lleno de injusticias, la mejor forma para sobrevivir o prosperar es a través de la injusticia o el engaño. No es esa la norma que quiero promover, no, en lo absoluto. Es lo que promueve la sociedad. Tus compañeros de clase, tus propios compañeros de trabajo. Los hombres que llegan o que han llegado a grandes éxitos han tenido que hacerlo imperdonable, para decirlo de alguna manera, para lograr su objetivo. Y no hablo de todos, algunos. El sistema los lleva a realizar tal cosa por lo podrido que está el sistema mismo. Sin embargo, no es la opinión resultante de esa acción, sino lo que dice Dios en la palabra, que dichos hombres no prosperarán. La palabra prosperar viene del hebreo salat, que denota empujar hacia adelante en varios sentidos. También se traduce como éxito, ser bueno o lograr algo. Moisés utiliza esta palabra varias veces en el Pentateuco. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, versículo 40 se nos enseña: entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. En Génesis 39, verso 2 también se nos enseña: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. En Josué capítulo 1, versículo 8, también se nos enseña: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así como se utiliza este término para resaltar el favor de Dios sobre los hombres, al mismo tiempo denota la consecuencia de sus malas acciones. En Números 14, 41, se nos dice: y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Esta prosperidad, mis hermanos, está en pos de la obediencia a los mandamientos de Dios, pero como fracaso cuando se traspasa la misma. De modo que cualquier hombre que comete pecado está siendo sentenciado por Dios para su ruina, según los escritos, según los versículos antes mencionados. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de su gloria. Su pecado, que trae consecuencias ocultos según el texto, no traerá como resultado ningún tipo de prosperidad. Mis hermanos, caer en este terreno puede llevarnos, sin lugar a dudas, al endurecimiento de corazón. El quedarnos solos con nuestros pecados no traerá como resultado ninguna cosa buena. Una actitud engañosa delante de los hombres o incluso hipócrita, el que tengamos pecados no confesados y salgamos hacia la calle y a la iglesia con una cara bastante bien lavada. Es posible que no sea tu caso, es posible que sí sea tu caso. Muchas veces guardamos u ocultamos el pecado para que nuestra reputación sea sostenida delante de la iglesia, para que nuestra reputación sea sostenida en nuestra sociedad, para que otros no se escandalicen de nuestros pensamientos o de nuestro comportamiento, o quizás para ahorrarme el trabajo de exponer mi debilidad y ser amonestado por otros. Bueno, yo soy el fuerte de la iglesia, yo no puedo confesar pecado alguno, porque después voy a ser el débil de la iglesia. Nadie me va a escuchar, voy a ser pasado por alto, y termina siendo una batalla por la reputación y la apariencia. Si este es tu caso, creo que no hace falta decir la consecuencia que te espera, o quizás la que ya estás experimentando en tu vida personal o espiritual. Mis hermanos, el pecado quiere estar solo con el hombre. Esto no abre paso a la comunidad donde se gesta la confesión, donde se gesta la transparencia. No existe tal cosa. Por esta razón,
Habiendo descrito la primera parte del versículo, o la tesis primera del versículo, vamos a ver ahora la antítesis, o la parte contraria de este individuo, o de otro individuo. Versículo 13, parte B. El que confiesa. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esta realidad que enmarca la parte B del texto es la antítesis de la parte antes explicada. La palabra antítesis, según la Real Academia Española, es oposición de una palabra o una frase a otra de significación contraria. Yo tengo que hacer esta serie de aclaraciones porque en mi iglesia siempre me regañan por eso. Entonces, yo me ajusto a todas las circunstancias. Salomón se encarga de colocar esta y otras muchas más antítesis para que la verdad contrastada pueda ser resaltada. ¿Qué quiere resaltar el pasaje? Es como decir, aprecia esta virtud en comparación a esta otra. Un llamado incluso de advertencia cuando se hace lo que no debe hacerse. Pero al mismo tiempo es una verdad que trae repercusiones negativas que debemos evitar, parte A del versículo, y una verdad positiva que debemos seguir, parte B del versículo. La conjunción más que encontramos en el pasaje es la que establece el contraste en nuestro pasaje de lo antes matizado. Y lo que Dios quiere matizar en esta parte es la virtud de la confesión y el abandono de lo anterior confesado. Esta palabra confiesa, traducida del original de Adab, significa confesar, aclamar, alabanza, canto, declarar o exaltar. Lo diametralmente opuesto a mantener las cosas en oculto. Hay una declaración que aparece en Génesis que dice: alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, cuando nació un pequeño. O en otra declaración, Judá, te alabarán tus hermanos. Es la palabra para confesar en este pasaje. O en Levítico 5:5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará en aquello que pecó. Más literalmente la palabra. La realidad de esta confesión a la luz de las otras veces en las que se utiliza es lo público del asunto. Una alabanza es pública, así como también puede ser privada. Un canto es público como también puede ser privado. Incluso en el Nuevo Testamento, esta palabra tiene también una connotación pública. En Mateo capítulo 3, versículo 6, se nos enseña: y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. En Lucas capítulo 10, versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, es la palabra, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendibles y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En Hechos 19:18, el autor menciona: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O como también dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Es una palabra que aparece en toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. El mismo Lutero pertenecía a los que no pueden imaginarse la vida cristiana sin la confesión fraterna. Dice en el Catecismo Mayor: por esto, cuando exhorto a los creyentes a que se confiesen sus pecados unos con otros, los exhorto a ser simplemente cristianos. Así de sencillo. No estoy pidiendo algo más elevado por encima de la ley, sino simplemente someterse a la ley. Ser consecuentes con la ley. Es bueno en esta parte precisar un asunto muy importante. Salomón resalta la confesión en comparación de lo oculto, pero su confesión va acompañada de un ingrediente inseparable. ¿Cuál es? Según el pasaje.
El abandono del pecado confesado. Aunque no lo crea, o sí, lo crea así, la confesión del pecado sin el abandono del pecado no es suficiente. No basta, no sirve para nada. Es una empresa inútil dedicarse a la simple confesión. La simple confesión es utilizada para revelar a nosotros mismos y al mismo tiempo delante de los hombres lo que merecemos por ese pecado confesado. Y ya está. Ese abandono también puede traducirse como renuncia, cese, libertad o incluso desechar. Es la palabra que se utiliza en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es la misma palabra, dejar. El verdadero efecto de la confesión surge cuando se renuncia, cuando se desecha o se deja literalmente la maldad engendrada en el corazón. Solo el verdadero abandono evidencia la sinceridad de la confesión. Si no hay abandono, entonces esa confesión fue inútil. Fue una confesión hipócrita. ¿Para qué cosa? Sostener tu reputación delante de los demás. Este es un hombre que confiesa, pero no se aparta. No se aparta de las cosas que hace. Es un hombre que le dice muchas cosas a sus hijos, a su esposa. Amor, perdóname por esto, pero no soy capaz de sacrificarme tanto en el asunto de mi voluntad. Y así por el estilo. Pero cuando esto se ejecuta, mis hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, entonces recibimos el resultado que Dios promete a los que confiesan y se apartan, que es la prosperidad. Es la prosperidad. Dice un pasaje del Antiguo Testamento: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esta reacción de parte de Dios se debe al pecado confesado. Dios ratifica la verdad de la misericordia recibida por el abandono del pecado cuando el pecado se abandona sinceramente. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Cuál es el resultado? El cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si el hombre no se vuelve de su pecado, no tendrá como recompensa la misericordia y el favor de Dios. Aunque lo hagamos con nuestros familiares, confesemos, compartiendo el Evangelio muchas veces, me dicen personas que se han reconciliado con sus familiares y ya está. Pero el problema más apremiante que tiene el ser humano no es la relación interpersonal horizontal, sino la vertical. Cuando uno de los hombres paralíticos del Nuevo Testamento se acercó a Jesús para ser sanado, una de las cosas que les dice Jesús es: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque él sabía que la necesidad más apremiante del ser humano es su relación con Dios. Y Dios es reverenciado cuando ejerce perdón sobre su creación. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios concede su misericordia, se compadece del corazón sincero, que no solamente está dispuesto a publicar su pecado para mostrar su vulnerabilidad, sino también para abandonar el mismo y ser perdonado por Dios. Mis hermanos, nuestra época actual concibe el perdón de Dios alejado de la confesión y el arrepentimiento. Es fácil confesar, pero difícil arrepentirse y apartarse legítimamente. Piensan que con solo concebir en sus mentes una versión de Dios están listos para la vida eterna. Y esa idea distorsionada de Dios termina siendo el consuelo para sus almas. Por eso es que no hay
sacrificio o abnegación. Pero sepa que la misericordia llega cuando, habiendo el hombre conocido su impiedad, acude a Dios en confesión de pecados concretos y abandono en la práctica de su vida impía. Es solo ahí cuando Dios concede su misericordia a un pueblo o persona consciente de la necesidad que Dios ofrece en el perdón. Tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, en aquellos que tienen la vil tendencia de ocultar su maldad, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que haya de salir a la luz. Tarde o temprano, eso que ocultas personalmente y que no estás confesando, tal como la otra parte del versículo nos exhorta, terminará saliendo a la luz. Sin embargo, si llegas a sacar a la luz eso que hiciste, Dios en su infinita misericordia lo cubre con la sangre de su Hijo. El Salmo 32, versículo 1 nos enseña: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hagas el trabajo que a Dios le compete hacer. Cubrir con Cristo tu maldad cuando estás siendo pública o confesada delante de Dios y delante de los hombres. Tu responsabilidad es única y exclusivamente confesar tu pecado y arrepentirte de ese pecado. La de Dios es cubrirlo con la sangre de Cristo. Ese es el gran consuelo. El gran consuelo que encontramos en el Evangelio. Que aunque nuestro pecado sea pesado, repetitivo, constante, asqueroso, escandaloso, lo que se diga de mí en función de eso es lo que o se queda corto de lo que yo soy, muy corto de lo que yo soy. Mas yo sé, tal como le respondía Lutero al diablo, recordándole sus pecados, Cristo vino a morir por los pecadores. Yo sé que soy un pecador, pero Cristo vino a morir por los pecadores. Y si ese pecado evidencia mi pecado, entonces sé que con Cristo encuentro consuelo para mi alma. Hay un par de cosas que quisiera precisar, que son muy importantes a la hora de sacar principios fundamentales de este pasaje. El primero es que la confesión debe hacerse a aquel contra quien se pecó. Siempre queremos hacer una confesión general privada. Yo pequé contra mi hermano, pero me confieso delante de Dios, pensando que mi hermano va a escuchar esa confesión y ese perdón o ese arrepentimiento. La mayoría de los cristianos muestran una preferencia por la confesión en secreto ante Dios, incluso en aquellas cosas que involucran a otras personas. Confesar a Dios parece ser la salida más fácil. Y nos sentimos consolados con eso. En otras palabras, está claro que el pecado que involucra a otra persona debe ser confesado a esa persona. En segundo lugar, la confesión a menudo debe ser pública. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos enseña: confesaos los pecados los unos a los otros. El extraño tiempo del verbo griego confesar, en este versículo implica confesión a un grupo particular de confesión privada. Uno no lo hace públicamente como el día de hoy, sino que lo hace un grupo, pero público, aunque sea privado. También debe ser discreta. La confesión pública debe ser discreta. No vas a mencionar cada pecado en particular, porque eso puede quizás afectar la conciencia de otros, pero tú sabes que batallas con eso y por tanto lo confiesas a otro para que ese otro te ayude en tu mortificación del pecado, pero lo haces. Debe ser discreto. Debe distinguirse, en cuarto lugar, entre los pecados secretos y aquellos que afectan directamente a los demás. Hay un autor que da un buen principio para esto.
Si pecas en secreto, confiesa en secreto, admitiendo públicamente que necesitas la victoria, pero guardando detalles para ti mismo. Si pecas abiertamente, confiesas abiertamente para quitar los obstáculos a aquellos a quienes has obstaculizado. Hay veces que los consejos no llegan por la vida que tiene tal persona. Los oídos se cierran. En quinto lugar, la confesión debe ser apropiadamente específica. Apropiadamente específica. Cuando la confesión abierta de pecado es apropiada, más que la declaración pública de necesidad espiritual, pero confesando el pecado abiertamente o el pecado contra la iglesia, dicho pecado debe ser mencionado de manera específica. Pecaste específicamente, así que confiesa específicamente. No cuesta nada que un miembro de la iglesia admita en una reunión de oración: no soy lo que debería ser. No cuesta más decir, al mismo tiempo, con esa declaración, debería ser un mejor cristiano. Ahora, un poco más específico. He sido un alborotador dentro de la iglesia. Me he quejado secretamente con otras personas de los líderes, a quienes definitivamente me voy a disculpar. Eso es ser específico. Y termina matando la raíz del pecado. Pero el simplemente decir he pecado delante de Dios y delante de los hombres no mata el pecado. Hay que ser específico, transparente, que nuestro pecado sea expuesto delante de otros, para que ese otro pueda juzgar con sabiduría y rectitud. Por eso solamente decimos cosas abstractas y generales, recibiremos consejos abstractos y generales. No leo la Biblia, hermano. Bueno, hermano, léela. ¿Cuál es el problema? Vámonos para la casa. La idea es ser específico. No leo porque me la paso metido en Instagram, viendo las redes sociales. No leo porque me da apatía, no me gusta. El libro, la Biblia, es un libro aburrido. No encuentro nada que interesante, como lo puedo hacer en las páginas o en las redes sociales. Eso es ser específico. Por lo tanto, se hace un juicio específico, se hace una planificación específica y se mata el pecado de raíz. No hacerlo, entonces, endurece más nuestro pecado, fortalece más nuestro pecado y amplía más nuestro pecado para afectar a otros. La confesión debe ser exhaustiva, intencional, constante y completa. Es por eso que aquellos que escuchan una confesión de pecado también tienen una gran responsabilidad. No solamente aquel que la confiesa, sino también aquel que la recibe. Aquellos que escuchan la confesión deben tener la respuesta adecuada, amorosa, una oración intercesora y no de sabiduría humana. No con la intención de chismear o compartir lo que esa persona te compartió con otros. Es simplemente tapar el pecado cuando sea necesario, pero cuando ya es una norma o un patrón es necesario, entonces compartirlo con otros bajo los principios que entendemos en la disciplina eclesial. Dice un autor llamado John Trapp lo siguiente: la confesión es el vómito del alma, y aquellos que la usan no solo tendrán la tranquilidad de la conciencia. Cuando no se confiesa, la conciencia se cauteriza y somos capaces de hacer cualquier cosa, no importándonos nada. Que digan, que piensen. Es el vómito del alma. Y aquellos que la usan no solo tendrán la tranquilidad de la conciencia, sino también las mejores comodidades cordiales de Dios para restaurarlos nuevamente. Y Dios quiere restaurarnos continuamente a través de la confesión. Por lo tanto, mis hermanos, si encubrimos el pecado, si encubres tu pecado, Dios, por lo justo que es, hará sacar a la luz lo oculto delante de los hombres, sabiendo que tu dicho endurecimiento
arruinará tu condición delante de Él. Hubo un hombre en mi antigua iglesia, y esto es para que reposen un rato, ocultó su pecado durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Después de ese tiempo transcurrido, alrededor de 5 años, era pastor de la iglesia de Ñapa. Se descubrió que era un hombre que preparaba sus sermones el sábado por la noche, no catequizaba a su familia y tenía una relación amorosa con un familiar cercano. Lo terrible es que ese hombre piensa que todavía es pastor. Sigue dando charlas por radio. Obviamente fue destituido inmediatamente. Pero el hecho de sentirse cómodo con ese pecado, no confesarlo, lo llevó completamente a su ruina. Sus hijas no lo quieren, su esposa no lo quiere. Está manchado dentro de su sociedad. Pero él aún piensa que es creyente, que es pastor, por el efecto que trae en sí mismo la no confesión. No van a prosperar. Mas si obedecemos a nuestro pasaje, el que confiesa, la mayor de las prosperidades de la vida, el favor de Dios ofrecido en su perdón, será el gusto y el deleite más dulce para nuestra alma en el presente y consuelo eterno. Es la gran diferencia, la gran distinción. Es posible que actualmente haya personas acá que solamente confiesen el pecado y ya está. O aquellos que visitan regularmente la iglesia piensan con solamente decir la verdad ya están absueltos. Pero la demanda del evangelio, aquellos que no son creyentes acá, es arrepentimiento y fe. Que tú puedas arrepentirte de ese pecado que confiesas honestamente, que haya un cambio abismal, distintivo, y coloques tu fe únicamente en el Señor Jesucristo, que puede justificarte delante de Dios el Padre. Somos justificados únicamente por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero si tú prefieres quedarte con tu pecado en lo oculto, en aquellas cosas que haces en secreto, en tu casa, cuando nadie te ve, que haces en contra de tu esposa, en contra de tus hijos, en tu trabajo, Dios te juzgará por eso. Dios te juzgará por eso, a fin de cuentas. Y el llamado que te hago, oh persona visitante, es que no solamente confieses, sino que te arrepientas de ese pecado. Y vengas a Jesucristo, aquel que solamente puede cubrirlo. Porque ocultar tu pecado no servirá de nada delante del juicio de Dios. Si lo confiesas, entonces Dios hará el trabajo por ti, en guardarlo, en cubrirlo con la sangre de su Hijo Jesús. Encontremos consuelo en eso. Encontremos consuelo en eso. Y que esta verdad no sea una verdad abstracta, solamente en nuestro cerebro, sino que podamos materializarlo con personas maduras, que podamos dejar que nuestro hermano nos sirva al mostrarnos a Cristo por nuestro pecado confesado. Sé que hiciste eso, te vi, o gracias por mencionarlo, gracias por ser transparente. Te recomiendo esto, haz esto, ve a Cristo, muestras el Evangelio con tus palabras y que sea atractivo incluso en la práctica. Señor, preserve esta iglesia y que el pecado termine reinando en sus cerebros, en sus corazones y en sus prácticas, y podamos cumplir el gran propósito de Dios al confesar el pecado, apartarnos del pecado y recibir la prosperidad a causa de la misericordia dada por Dios a ese hombre que confesó. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias por Jesús. Porque la sangre de Cristo nos has hecho cercanos a tu gran trono de gracia. Si no fuese por esa sangre, estuviésemos desprovistos, esclavos a nuestros propios deleites.
Mas te ruego, oh Señor, que tu palabra en esta mañana sea reverenciada al atesorarla en nuestros corazones, al practicarla, al recibirla con un corazón tierno, con un corazón humilde, dispuesto a buscar el fin que ella quiere cometer en nosotros, transformación. Gracias por mis hermanos aquí reunidos, Señor. Por favor, guíalos siempre a la verdad y que tu palabra termine siendo el medio para desgarrar sus corazones, pero al mismo tiempo para curar sus corazones. Gracias por este buen tiempo, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.